Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Hoy también una gran fiesta para América Latina, Santa Rosa de Lima. Nos vamos a quedar con el versículo 44, que dice de esta forma: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo descubre y lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que tenía y compra el campo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar la reflexión y meditación del Evangelio, iniciamos por la reflexión e invitación de los padres de la Iglesia con respecto precisamente a esta doctrina, a esta enseñanza de Mateo, que dentro del estudio bíblico los distintos padres de la Iglesia y algunos ya doctores de la Iglesia en cuanto al magisterio y a ciertos concilios, ciertos escritos un poco reiterativos en distintos concilios, alcanzan a encender, o más bien sí, encienden la acción sistemática en cuanto a la referencia que los padres de la Iglesia hacen de estos textos, y que de cierta forma algunos son apócrifos, es decir, no hacen parte de los cánones, pero sí aseguran que la tradición sea estable por la repetición en cuanto al contenido en distintos textos de diferentes apóstoles y diferentes pseudoapóstoles, e inclusive distintos autores de la época que sí tenían conocimiento alguno de Cristo, pero que de cierta forma no hacían parte del grupo apostólico, pero sí hacían parte de las distintas comunidades primitivas cristianas. Bueno, ya con esto vamos a tocar algo importante en cuanto a un padre de la Iglesia muy conocido por todos, San Agustín, como siempre he dicho, por los bordes, por las aristas, sin entrar en profundidades de simplemente una acción muy catequética, muy plana, iniciando por la acción de el Logos. Y ustedes dirán, ¿por qué Logos? Ya vamos a entender por qué Logos. Luchó fehacientemente contra el sabelianismo y el arrianismo. Inclusive tuvo que luchar contra una corriente arriana desplegada, lo que se conoce como el arrianismo tardío. Inclusive también la monarquía, inclusive cosas que hablaban del principio sin principio. Bueno, en fin, un cúmulo de cosas ahí distintas que tergiversaban ciertos herejes, apóstatas cismáticos, creyendo que tenían la razón, como pasa hoy en día también. Ahora, ¿qué nos importa? Como él llama a la famosa Vestigia Trinitatis, llama San Agustín. ¿Y qué es Vestigia Trinitatis? Simplemente es la atención firme a la idea de que por encima de todas las ayudas en cuanto a las analogías naturales, la autorrevelación salvífica histórica de Dios es el origen y la condición constante del conocimiento de Dios. Vuelvo y digo, el Logos, ahora sí más o menos se va entendiendo por qué el Logos en cuanto a su arquetipo en la historia, concreta a través propiamente de esa misma encarnación del Logos. Y es que estos textos de Mateo del día de hoy, como bien dicho, son textos también apócrifos, nos van enfocando hacia esa realidad. ¿Cuál realidad? Ya para entrar propiamente en el texto del Evangelio. La realidad de que, como dice el texto, dice, me voy a quedar con la palabra que dice escondido, porque tanto en la primera fracción 44, 45 y siguientes, simplemente que hoy tocamos únicamente 44 al 46, escondido se dice en la lengua aramea quesa o quesá, pero quesa en especial, quesa con esa entonación típica de la región de Galilea. Quesa, que en su mayor defecto, digo defecto porque es una palabra que en su acción singular no tiene ninguna, ninguna variabilidad. Es una palabra dentro de las pocas palabras aramaicas, es una palabra estable traducida literalmente. Esa sí puede traducir de forma literal.
Quesa. Por eso digo que, por eso les comentaba que precisamente en su defecto, porque se puede traducir de forma literal sin entrar en menoscabo de lo que significaría, lo que no significaría, ¿no? En esta palabra sí se puede hablar de forma literal. Es de las 3, 4 palabras del arameo que se pueden hablar de forma literal. ¿Qué significa quesa? Vea, no significa, qué pena la repetición, vuelvo a decir, en su mayor defecto. En cuanto a efecto, quiere decir que se debe colocar de forma tan literal que usted no puede llegar a decir, es que entendí esto o entendí aquello. No, es que quise decir esto o quise decir aquello. No, tal cual, así es la palabra, así se traduce, así deben ser las cosas. Por eso es su mayor defecto en cuanto a o beneficio suyo o perjuicio suyo. Basta, ni más. Es de las pocas, vuelvo y digo, que pena la repetición de las pocas palabras que se pueden traducir de forma literal. ¿Qué es quesa entonces? Quesa significa de forma literal que usted escoge. Quesa quiere decir no tanto esconder, ocultar, sobretapar, como el lenguaje arameo lo quiere decir Mateo Quesa, tapar, que algunos, pero en las traducciones dicen ocultar, esconder, no. Quesa es una palabra tan literal que quiere decir usted escoge. Así, quesa, usted escoge. Usted escoge entre, o sea, quesa quiere decir escoger, pero como tiene la fracción siguiente que dice, en cuanto al texto que dice escondido un campo o un hombre que buscaba las perlas finas, quesa quiere decir usted escoge, escoger. Pero, ¿cuál es el problema de esta palabra? Vuelvo y digo de forma literal, ¿cuál es el problema de esta palabra? El problema de esta palabra es el sentido, ahora sí viene el problema, es el sentido que da a la acción verbal y al giro que da en cuanto a la acción del adjetivo de distintas palabras, o inclusive también del sustantivo, que puede así llegar a alterar entonces la información que se está dando. De forma que quizás se escoge, pero como vienen otras palabras que pueden alterar la acción, entonces es como se llama precisamente dentro de la patrística las famosas producciones, como dicen como tal, que son los procesos precisamente intradivinos en cuanto a las misiones temporales, es decir, traducción de la palabra del Señor, para hacerme entender. Esto es un lenguaje dogmático, acuérdense, es un lenguaje dogmático, pero bueno, voy a tratar de hacer lo más claro posible la comprensión. Que entonces, quizá, acordémonos, escoger, usted escoge, sobre todo, quizá quiere decir, usted escoge, es como un imperativo, usted escoge. Pero como se altera con el sustantivo y el adjetivo que va acompañado tanto en el 44, con el 45 como 46, entonces ahí sí viene el problema. ¿Por qué? Porque entonces está queriéndole expresar a usted que usted escoge de acuerdo a lo que es usted. Usted escoge de acuerdo a lo que es usted. De forma que si usted es una persona buena, usted va a escoger lo bueno. Pero si usted es una persona mala, usted va a escoger lo malo. De manera que, como lo dice San Agustín, de forma personal, y en cuanto a la acción que él tiene y la condición que él tiene en cuanto a también el concepto de persona, que debería ser siempre internamente entendido como orientado de forma a la hipóstasis, y debería superar en cuanto a la consiguiente la categoría de sustancia, pensada como en algo que es encerrado en sí y carente de relaciones en cuanto a lo que habla San Agustín, gracias también tomando la enseñanza de Gregorio de Nacianzo, pues es aquí donde la dogmática le propone a usted precisamente lo que es la vestilla Trinitatis, que usted escoge. En fin últimas, ¿quién es el que se salva o se condena? Usted. Y usted escoge. Entonces, hay que preguntarnos más bien, ¿será que usted y yo somos personas buenas o somos personas malas? Porque de acuerdo a lo que usted es, o lo que cada uno de nosotros seamos, escogemos, o somos buenos o somos malos. Porque el día del juicio usted se va a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, el día del juicio, que hemos escogido. Si hemos escogido lo bueno o lo malo. Ya ahí
cada quien que responda por lo que ha escogido. Y ya para ir finalizando esta reflexión del día de hoy, precisamente la Iglesia, en cuanto a la acción dogmática, que habla de la acción histórico-salvífica desde la parte soteriológica o la soteriología, habla del famoso sedonans, en cuanto a que Dios se dona, como dice el texto del Evangelio, que lo dice implícitamente, Dios se dona para que usted sepa escoger. Pero si usted no sabe escoger, el problema es suyo. El problema es suyo porque Dios se dona. Dios se le dona a usted para que usted vea qué es lo bueno. Que usted no sepa ver y escoger qué es lo bueno es problema suyo. Que usted haya escogido lo malo, problema suyo, porque Dios le enseñó a usted el camino de la bondad. Que usted quiso seguir el camino de la maldad es problema suyo. Así de simple. Así de simple y así de sencillo. Y esta, ya para ir finalizando, sencillamente son temas de la dogmática que más adelante van a ser tratados por como 3, 4 escuelas, entre esas de las más conocidas, la escuela de los victorinos, también inclusive la escuela dominicana. Bueno, en fin, muchas tantas otras escuelas en cuanto a que, vuelvo y digo, han tocado este tema, como el famoso Summum bonum cujo nihil, Mihilis internet postet. Bueno, son cosas dogmáticas que se deben llegar a entender a la luz de la lógica que Dios ha establecido para que el hombre entienda qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios le dio a usted conocer el camino de la bondad. Si usted lo escogió bien, también le dio a entender el camino de la maldad. Si usted lo escogió, pues ya es su problema. De modo que no estoy diciendo que usted vaya a escoger, es decir, no estoy diciendo, digamos, que a Dios no le importa que usted se condene. Claro que le importa que usted se condene, pero Dios a usted no lo puede obligar más, como dice el texto el Quesá. Usted escogió. Dios le mostró el camino de la bondad, usted no lo quiso coger, no puede hacer nada. Escogió el camino de la maldad, peor todavía aún, no puedo hacer nada. Sencillamente debo esperar a que Dios tenga misericordia de mí, que difícilmente una persona se salva, como hoy en día hay movimiento de los famosos misericordiosísimos, que dicen que todo el mundo va al cielo. No, es una gran mentira. Eso es una gran mentira, es un invento de Satanás que dice que Dios es misericordioso. ¿Y dónde me deja la justicia? Entonces, ¿cuál sería la razón eficiente en cuanto a la gracia eficaz de que su hijo muriera en la cruz para que todo el mundo se salvara? Claro, sin menoscabo de esfuerzo, ¿no? No tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Bueno, eso en cuanto a la parte dogmática, porque dogma, eso sí es también dogma de fe, lo que se conoce también como etapas cronológicas. Bueno, listo, perfecto. Pidámosle entonces a la Virgencita María que nos ayude y nos cubre con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón para que seamos libres de la acción de Satanás del maligno y sepamos escoger el camino del bien, siempre hacer el bien. Que San José también nos libre de la acción del maligno y Satanás para que sencillamente veamos claro, ¿sabe? Para que veamos claro la acción del mal en el mundo, en nuestra vida, y no sigamos en esa maldad, sino que hagamos siempre el bien. Y pues obviamente nuestro ángel de la guarda nos cura, nos ayude a entender siempre la voluntad de Dios. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et super vostre emaneat semper. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del Evangelio, te invito a que te suscribas a este tu canal, alce el volumen de la Tua Fede y lo compartas con tus seres queridos y amigos para que puedan llegarle más personas a este mensaje. Muchas gracias. Así como también que te pedimos oración por esta obra de evangelización, también si deseas apoyar esta obra de evangelización con tu donación, además de tu oración, lo puedes hacer a través de estas dos plataformas, Nequi o iPlata. Y aquí está el número donde puedes hacer tu donación. Muchas gracias. O si por el contrario deseas hacer tu donación a través de esa cuenta de ahorros, aquí está esa cuenta de ahorros de la vivienda desde Colombia, cualquier parte o cualquier lugar del mundo, puedes hacer tu aporte a esta obra de evangelización. Muchísimas gracias. Dios, María Santísima y San José te bendigan. Que pases un muy feliz día. Que estés bien.